Si lo piensan, las preguntas sobre la muerte son tan profundas como las que plantearía un filósofo y al mismo tiempo tan simples como las preguntas de un niño. ¿Qué sucede después de la muerte? Esta es, sin embargo, la pregunta más antigua del mundo y cada religión tiene su propia teoría al respecto. Para el cristiano, la muerte es, en el mejor de los casos, el paso del alma de este mundo a la eternidad. Para el musulmán, la existencia humana continúa después de la muerte del cuerpo humano, en forma de resurrección espiritual y física. El budista, con su visión cíclica de la vida a través de la reencarnación, ofrece una perspectiva única sobre el concepto de la muerte. Y luego están los caminos intermedios, variantes interesantes, como la que vamos a conocer hoy. Mis amigos, les doy la bienvenida desde Ciudad de México. Otra vez tendría que decir, porque este es el mismo lugar desde donde hace 6 meses empezamos nuestro viaje alrededor de este país. ¿Por qué regresamos a esta ciudad? Bueno, si ustedes me siguen, saben que llevo un poquito más de un año viajando a los alrededores de Latinoamérica. Y yo programé todo ese viaje para que yo estuviera acá exactamente durante esta semana, que es la semana donde se celebra una de las festividades más importantes y folclóricas de todo México, el Día de los Muertos. Esta festividad se celebra durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, cuando las familias y las comunidades mexicanas se reúnen y honran a sus difuntos. Específicamente, las personas celebran el regreso momentáneo de las almas de los queridos y de los familiares desde el más allá. México es un país extremadamente pluriétnico, lo que hizo que a lo largo de los siglos a esta celebración se le hayan añadido significados y elementos diferentes, de acuerdo con las tradiciones de cada pueblo y cada comunidad. Y es por eso que el Día de los Muertos se celebra en manera un poco diferente dependiendo del lugar donde te encuentras. También hay muchos elementos comunes como los altares, las flores de cempasúchil, las ofrendas, las calaveras, los horarios en los que las almas de los difuntos llegan desde el inframundo y ahí regresan, y también el fuerte espíritu familiar de esta celebración. Además, la muerte es un símbolo de vida, no es algo malo. Es vista como algo natural, como parte del ciclo de la vida, y no es un adiós, sino un hasta luego. Y en este video vamos a ver qué tanto hay por hacer y conocer en las calles de esta hermosa e interesante ciudad durante estos días de fiesta. Como mencioné antes, no hay elemento más importante en la celebración del Día de los Muertos que el altar, y para entender un poco más sobre su simbología me dirigí a la Galería de Arte Tocamadera, en la colonia San Ángel de la Ciudad de México, donde me recibió uno de los propietarios, el señor Manuel Loaiza. La ofrenda del Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes que hay en México, pero es una combinación entre los mitos y las religiones prehispánicas y la religión católica que viene traída de Europa. Se dice que los muertos nunca se van siempre que los recordemos. En localidades como Oaxaca, como Chiapas y Michoacán también, hay una gran aceptación, un gran consenso por homenajear a nuestros muertos, hacerlos sentir que ellos no se van, están con nosotros. Vienen el Día de Muertos, el día 1 y el día 2, vienen a acompañarnos. Se hace un camino en la ofrenda para guiarlos a donde están sus alimentos y las cosas que a ellos les gustaba hacer, recrear. Y entonces siempre viene acompañado de dulces tradicionales, de comida tradicional. Por ejemplo, en este caso el mole, tamales, el agua, la sal. Hay ciertos elementos que siempre están presentes. Y nosotros aquí en la Galería Tocamadera tratamos de impulsar siempre que estas tradiciones, que nosotros no olvidemos que la tradición de adorar a nuestros muertos siga presente. Nosotros seguimos pensando que nuestros muertos están con nosotros
mientras los recordemos. Y es un homenaje a la vida, es un homenaje al hecho de que estuvieron con nosotros y nosotros alabamos, honramos su presencia y también su ausencia. Acá estamos en el Zócalo de Ciudad de México, donde pusieron una mega ofrenda. Esta ofrenda monumental es el resultado del esfuerzo creativo de más de 100 artesanos, hombres y mujeres. Está compuesta por 21 estructuras de cartón gigantes que van de los 6 a los 10 metros de altura, un espejo de agua de 200 metros cuadrados, 2 trajineras, una chinampa monumental y un jardín de cempasúchil compuesto por 10.000 plantas de productores de Xochimilco, todo inspirado en el trabajo del artista Eduardo Robledo, conocido por sus linograbados que incorporan elementos como calaveras, animales, plantas y símbolos de la cultura indígena prehispánica. En la tarde la plaza se llena de catrinas para que tú te puedas tomar una foto recuerdo muy cool de este lugar y de este día. Esta figura fue creada por el artista José Guadalupe Posada a principios del siglo XX. La imagen original se llamaba Calavera Garbancera y representaba a una mujer esquelética vestida con un traje elegante y un sombrero alto decorado con plumas. Representaba una crítica fuerte a la clase alta mexicana de la época que renegaba de sus raíces prehispánicas, adoptando costumbres y usos europeos. Con el tiempo, la calavera garbancera evolucionó, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Catrina, estrechamente vinculada a la celebración del Día de los Muertos, encarnando la concepción mexicana de la muerte como parte inevitable de la vida y celebrando la memoria de los difuntos de manera colorida y festiva. Al caer del sol, la plaza se ilumina con miles de luces de colores y una marea de personas se derraman en el zócalo como un río desbordado. Son muchísimos los que están disfrazados, algunos con trajes prehispánicos, otros con máscaras de personajes de películas de terror y grandes clásicos del cine como este Edward Manos de Tijeras o este Sombrerero Loco. Es un espectáculo realmente único, algo así como un carnaval anticipado. Acá nos encontramos en Paseo de la Reforma, otro lugar muy importante para la celebración de esta festividad. Por esta ocasión pusieron en ambos lados del Paseo de la Reforma una exposición temporal de alebrijes gigantes y también abrieron el Festival de las Flores, en particular de los cempasúchil. Los alebrijes son un tipo de artesanía que se encuentra solamente en México. Están fabricadas en cartón o papel y tienen una estructura de alambre. Aun si las estructuras de los más chiquitos, los que se venden como souvenirs, está hecha de madera. Como pueden ver, se trata de una artesanía con colores muy vivos. Paseo de la Reforma es también el lugar donde ocurre el cierre de las festividades el 2 de noviembre, con desfiles larguísimos, sin duda uno de los eventos más esperados del año. Cerca de 6.000 personas participan en este desfile, rindiendo homenaje a esta festividad mexicana. Se parte del Parque de Chapultepec hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Son 4 horas de música, colores y mucha diversión. Una experiencia muy local, especialmente en estos días, es visitar el mercado de flores de Jamaica. Estás realmente sumergido en el color, calor y aroma de las flores de cempasúchil. Es como caminar en un mar naranja.
En una esquina del mercado me encontré con una panadería artesanal justo en el momento en que estaban amasando pan de muertos, un alimento imprescindible y uno de los símbolos más importantes de esta festividad. Es un pan dulce, delicioso y existen muchas variantes de él, desde la más sencilla con semillas de ajonjolí hasta las más elaboradas, rellenas de crema chantilly y fruta, o las más refinadas, cubiertas de diferentes tipos de chocolate. A 450 kilómetros al sur de Ciudad de México encontramos Oaxaca de Juárez, un lugar que durante estos días se adorna y viste con muchos colores. Las calles se convierten en galerías de arte, el cielo se transforma en un arco iris de papel picado, al igual que las casas en cada rincón del centro histórico, con puertas decoradas con guirnaldas de flores siempre frescas. Las catrinas gigantes aparecen a lo largo de las calles turísticas y en los atrios de las muchas casitas coloniales comienzan a aparecer pequeños tesoros como este. Ríos de personas se derraman en las calles del centro, están todos, adultos y niños, todos luciendo sus mejores disfraces, y numerosas catrinas y calaveras comparten la escena con monstruos y máscaras típicas de la fiesta de Halloween. Casi diariamente al caer de la noche se celebran las calendas con bailes, vestidos y música tradicionales. En Oaxaca convergen muchas de las culturas del estado homónimo. Entre ellas, hoy tenemos la oportunidad de conocer la de la comunidad de Santa María Chilchotla, con su desfile de huehuentones, máscaras de ancianos alegres que regresan en forma de almas del reino de los muertos en estos días del año. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irving Germán Morales Hernández, director de la Casa de la Cultura de Santa María Chilchotla. Hoy para nosotros es un gusto estar dentro de la capital oaxaqueña, enseñando un poco acerca de lo que es nuestras tradiciones y costumbres como mazatecos. Al día de hoy nos enfocamos en lo que es en la tradición de cómo se festeja el Día de Muertos en nuestra región mazateca. Al día de hoy traemos lo que es danza, traemos lo que es una escenografía, cómo se festeja. Nosotros los chilchotlecos tenemos 10 días de fiesta. Inicia el 27 de octubre y culmina el 5 de noviembre. Estas ofrendas que al día de hoy ustedes ven, cada elemento trae un significado. En esta parte podemos darnos cuenta que consta de lo que es una mesa, ¿sí? Una mesa en la cual nosotros ofrendamos a nuestros fieles difuntos con los productos y alimentos y bebidas que anteriormente ellos degustaban, como puede ser una cerveza. En su momento también al difunto les gustaba fumar. Igual lo ofrendamos con cigarros, lo ofrendamos con pan de muerto. Sobre todo es un pan cultural, un pan muy auténtico de la Sierra Mazateca y de Santa María Chilchotla. También lo ofrendamos con lo que es los alimentos que se dan en la región mazateca, como es el chayote, es la yuca y sobre todo el mole. En Huautla de Jiménez, a unas 6 horas aproximadamente de la capital del estado, cada 27 de octubre salen los huehuentones, hombres que con atuendos tradicionales, máscaras de madera y sombreros de mimbre recorren las calles llenas de niebla cantando versos en mazateco que recuerdan historias del pasado. Esta peculiar tradición forma parte de las creencias que envuelven el regreso de los seres queridos a este mundo para convivir con amigos y familiares entre música, atole agrio, mole y gastronomía mazateca.
La celebración continúa durante horas y termina rompiendo una piñata y con saludos y apretones de manos. Otros lugares interesantes para visitar son los cementerios o panteones. Aquí las tumbas se decoran con cempasúchil y altares. Puedes visitar los panteones de la ciudad o alejarte un poco más para experimentar el verdadero folclore de esta fiesta. Estamos en San Andrés Mixquic, a 2 horas al sur de Ciudad de México. En esta fecha, el 2 de noviembre, el cementerio de este pueblo se vuelve el más famoso de todo México. Se piensa que su nombre venga del náhuatl Miquitztli, que significa lugar de muerte. Hoy es domingo, día de mercado, día de fiesta, día de muertos. La atmósfera es muy bonita. Nosotros obviamente no vamos a entrar al cementerio con manos vacías, vamos a comprar unas flores. Hola, buenas. ¿Eso es mixto? Esa es la entrada del cementerio. Y acá traímos nuestras flores. Muy bonitas, ¿no? San Andrés Mixquic es una comunidad que está a unas 1.5 horas en coche al sur de Ciudad de México. Este lugar emblemático de la Ciudad de México es imperdible durante el Día de Muertos. El 2 de noviembre las familias de los difuntos se reúnen en este cementerio y todos, incluidos los niños, ayudan a decorar las tumbas de los familiares. Es un espectáculo asombroso de colores, arte y mucha espiritualidad. Las 2:30 vas a sepultar. Mañana 2:30 la misma. Es que tampoco tengo tijera para cortarlos. Gracias. Gracias. Buen día. Podemos irnos en paz. O sea, la estás donando. Sí. ¿De dónde vienes? De Italia. Italia. Sí. Y hablas muy bien, te ayuda. Gracias. Ahorita nomás así. Así. Y Listo. ya así. Espérame, deja amarrártela de nuevo. Ay, me caigo. No, ahorita. Tú sigue grabando. Gracias. Hola, buenas tardes. Agarren más flores. Eso. Gracias. Hasta luego. Estamos a buen punto. Ya la mitad se fue. Hola, un poquito más de flores. Chao. Buen día. Hasta luego. Flores por cervezas. Gracias. Oye, salud. Bueno, se acabaron las flores, ahora toca acabar esta cerveza. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Vamos a preguntar a alguien si nos explica lo que está pasando. Bueno, vi unas chicas que siempre se ríen cuando yo paso por ahí, entonces vamos a preguntar a ellas. Bueno, ahorita estamos pues adornando las tumbas porque hoy es el alumbrado en la noche. Pues se les ponen flores, algunas personas les ponen como botellas de tequila y todo eso, de lo que les gustaba a a los difuntos. Le adornamos para que se vea todo bonito porque ya como en la noche, como a partir desde las 10, venimos a alumbrarles con velas y todas las personas y nos quedamos aquí con ellos hasta las como 12 de la noche que tocan una campana que significa que ya todas las almas ya van de regreso al otro mundo y pues ya hasta el próximo año volvemos a hacer lo mismo. Por ejemplo, nosotros hacemos una fogata como aquí que hay más espacio
porque también tenemos a otras personas de nuestra familia del otro lado, pero pues ahí está más estrecho. Lo que hacemos es hacer una como fogata y aquí junto con nuestros familiares tomamos un café, un atole, pancito, a tamales, los que les gustaba. Y pues ya eso es lo que hacemos el día de hoy. Pero sabroso, yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona. Bueno, me siento un poquitico acá porque quiero contarle lo que acabo de vivir. Estaba pasando cerca de una tumba y había un señor. Y estaba escuchando una salsa. Estaba solo. Me imaginé que esa era la canción que él bailaba con su esposa, su canción favorita. Y él la estaba escuchando allá, cerca de su tumba. Y es una imagen brutal. Es una imagen brutal. Yo me acerqué y canté un poquito de la canción que estaba sonando y me estaba imaginando lo que le pasaba por la cabeza o en el corazón porque estaba solo al frente de una tumba que yo me imaginaba que era de su esposa. Entonces yo esperé que la canción se acabara y estaba muy emocionado y le pedí un abrazo porque es como que empaticé mucho con sus sentimientos, con lo que estaba viviendo en ese momento. Y pues él se levantó y nos abrazamos. Le dije, ánimo, ánimo. Y él me dijo, es mi esposa. Y yo, pues, me imaginaba. Yo le dije, me imaginaba. Quería decirle mucho más, pero no me salían las palabras. Yo me quedo acá un ratico esperando que mis emociones pasen. Seguimos en un rato. Ahora vamos a esperar unas horas porque la verdadera magia viene cuando llega la noche. A las 8 p.m. suenan las campanas de la iglesia y se apagan las luces sobre el cementerio. La luz de miles de velas rebota en los colores vibrantes de los arreglos florales, llenando el cementerio de color. Se quema incienso para atraer los espíritus de los difuntos al reino de los vivos. Muchas familias acampan en las tumbas de sus seres queridos para pasar un rato con el espíritu del difunto durante este tiempo limitado. En las celebraciones del Día de Muertos en Mixquic prevalecen estados de ánimo mixto. Algunas familias conversan alegremente, mientras que otras mantienen un ambiente tranquilo y sobrio.
Lo que se esconde más allá de nuestras vidas terrenales no nos es dado saber. Continuaremos refugiándonos en nuestros rituales, creencias más diversas y en la fe. La única certeza que tenemos es que frente a la muerte somos todos maravillosamente iguales.